la crisis, no la devaluación, la crisis de Brasil, la crisis de consumo está perjudicando a Argentina. ¿Por qué? Por supuesto, porque Argentina y en especial a Santa Fe, porque Santa Fe, uno de los principales, Santa Fe exporta 2 de cada 10 o 1 de cada 5 dólares que se exportan en Argentina salen de Santa Fe. Uno de los principales mercados de destino de bienes, sobre todo industriales, de la provincia de Santa Fe es Brasil. Por lo tanto, todo lo que le acontezca a Brasil en su crecimiento económico, sabemos que cuanto crece un país absorbe bienes del extranjero a través de su proceso de importación. Por lo tanto, cuanto peor le vaya a Brasil, peor le va a ir a Argentina y a Santa Fe desde el punto de vista de las vinculaciones comerciales. Pero también a Brasil tiene un efecto, además de un problema endógeno, de su problema de modelo de crecimiento está evidenciando. Hay una crisis política que se retroalimenta con el problema económico, evidentemente. Las reacciones de la sociedad no son las mismas cuando hay una situación de coyuntura negativa en la economía que cuando es positiva, más allá de que el problema político subsista. Pero también sobre Brasil están cayendo otros problemas que suceden en el contexto externo, como es el caso de lo que vemos también en Asia y en lo que es hoy la segunda economía del mundo, como es China, que tiene la capacidad no solamente de afectarnos directamente a Argentina por las compras de bienes que nos hace de determinados commodities, sino de alterar otra serie de variables, como por ejemplo el precio del dólar en el mundo, las tasas de interés internacionales, y que al mismo tiempo el valor del dólar en el mundo, cuanto más se acrecienta, digamos, se encarece el dólar con respecto a las demás monedas, genera un efecto de que al mismo tiempo cae el precio de los commodities. Como los commodities, todo precio internacional está expresado en dólar, cuando la moneda americana aumenta su valor, cae el precio de los commodities. Y al mismo tiempo, la política americana para estabilizar esta situación afecta la tasa de interés internacional, con lo cual estos efectos que genera China tienen un efecto sobre la tasa de interés internacional y esa tasa de interés también afecta a los commodities, con lo cual nos está impactando el problema de Brasil, también el problema de Asia, desde el punto de vista de una menor demanda concreta en cantidades, pero al mismo tiempo en deprimir los precios de los principales artículos que vendemos al mundo. Sí, yo escuchaba a Salvador Di Stefano que decía en su desayuno en off que este tema de lo que está pasando en China, hasta de última más allá que bajen los commodities, nos podría favorecer porque se pueden comprar alimentos más baratos, ¿no? Si nosotros vamos a vender más barato, ellos lo pueden comprar más barato. A nosotros mejor no nos va a causar mucha gracia, pero como tenemos que vender, ¿no? Tiene ese efecto que se llama efecto justamente el precio relativo, en términos que al bajar un bien se compra más, pero con la salvedad que al tratarse de bienes alimentarios, de bienes básicos, no hay un incremento proporcional, que si baja un 10% un precio de un bien básico, sobre todo alimenticio, o digamos, para cubrir necesidades básicas, si baja un 10%, no va a aumentar un 10% la cantidad consumida, claro. Por lo tanto en el producto de precio y cantidades va a caer. A Argentina le está impactando muy fuerte la caída de lo que es precio de la soja. Es cierto que, y de otros productos, otros commodities agropecuarios, lo cierto es que también ha habido un periodo que ha generado efecto acostumbramiento, en el cual también no pocos han sido que había un incremento durante, digamos, en exceso de esos precios, y que en algún momento podía llegar a acomodarse. Ese tiempo parecería que está llegando, y hay otro elemento que está ahí en las sombras o casi en una condición de suspenso, que es qué va a hacer Estados Unidos con su política monetaria, porque parece mentira, pero una mejora de la economía americana también nos puede parar un problema para Argentina. Si bien Estados Unidos demanda bienes argentinos, es muy poco lo que demanda de exportaciones argentinas, pero una mejora en la economía americana puede hacer que la Reserva Federal Americana, que es la que conduce la política monetaria americana, o sea, no es el gobierno, no es Obama quien lo hace, sino que lo hace la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal es un hombre muy poderoso comparativamente con lo que es el presidente del Banco Central en Argentina. En el caso de que comience a tener un crecimiento sólido Estados Unidos, existe la posibilidad de que la Reserva Americana comience un proceso de lo que se denomine de restricción o del fin del dólar, de la expansión del dólar a nivel del mundo, con lo cual eso implicaría una apreciación del dólar y al mismo tiempo un incremento en las tasas,
y eso depararía un problema para Argentina porque agravaría aún la situación de los precios de la soja. Bueno, otra cosa que decía Salvador Di Stefano es que esto que dice Pablo también, ¿no? El acostumbramiento, buenos precios, entonces dale que va con la soja porque es lo que rinde, ¿no? También genera un efecto aquiescencia en los propios productores. Nos sentamos en casa, ve cómo la soja crece, de pronto vamos, la vemos, le matamos la chinche, y ahora esto no va a ocurrir, y él cree que por un tiempo bastante prolongado los campos se van a revaluar de manera importante, ¿no? Ya hay en Entre Ríos negocios que se están haciendo de campos, aquí en la zona de Paraná, yo digo allá porque acá no tenemos el estudio, tengo Paraná para allá. Paraná, María Grande, no muy lejos, a 50, 60 mil pesos la hectárea. Ahora, está bien, si usted lo quiere tener como un bien de ahorro, ¿no? Y no quiere correr riesgo de comprar bonos y todo ese tipo de cosas, cómprese un campito. O no quiere tener la plata en el colchón porque tiene miedo que por ahí tienen ladrones. Ahora, si usted vive del campo, va a tener un campo donde va a tener 10, 15 millones de pesos en el campo, pero el tema es el flujo de dinero que le genera, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es que ahora van a tener que ponerse a laburar algunos productores agropecuarios e inventar otras cosas, ¿no? Si no es rentable el maíz vendiéndolo porque tiene mucha retención, que si le saca la retención va a encarecer el precio de la carne y del chancho porque se alimentan con maíz. Bueno, pruebe usted hacer una cadena integrada, pollo, por ejemplo, huevo, no ave para consumo, sino huevo. El yeite está por el lado de los huevos, donde va a utilizar su propio maíz, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, decía Di Stefano, es decir, a un productor que haga carne, dice, te vendo maíz y págame con un camión de soja, es decir, hay que ingeniar nuevas. Yo no sé si vos tuviste cuando vino Globo Copatel aquí a Santa Fe. Sí, es una concepción de lo que es, digamos, incrementar, digamos, incorporarle valor a los artículos y dejar de vender con un nivel primario de procesamiento, sino agregarle valor para llegar inclusive a bienes que por una unidad de peso, de peso en magnitud, tiene un valor muy alto que básicamente, ¿qué es lo que agrega valor? El conocimiento. El conocimiento lo puede aplicar en distintas maneras de organizarse, distintas maneras de producir o incorporarle tecnología a un producto para hacerlo mucho más rentable. Los países desarrollados han salido adelante cuando han tenido situaciones, digamos, como ha sido en el caso de Europa, han salido adelante aplicando el conocimiento inclusive a la producción primaria. Creo que ese ha sido siempre un mandato que ha tenido Argentina. Tal vez el efecto acostumbramiento, la posibilidad de alguna manera de generar buenos rindes y tener buenos ingresos a partir durante un tiempo ha llevado a no tener tantos incentivos para de alguna manera mejorar ciertas cuestiones, pero creo que el campo argentino es uno de los sectores más productivos primarios que existe en el mundo. Eso lleva también a esta necesidad de no tener que a veces poner una impronta tan fuerte de innovación, pero no nos queda otra porque el mundo siempre nos va a exigir eso. Ese va a ser el desafío del próximo gobierno de Miguel Lichi y su Ministerio de la Producción, al cual Lichi lo quiere de alguna manera manejar él, ¿no? Como un hombre de su riñón político y general, porque él sabe que todo esto que se viene. No, yo te decía, si tuviste la charla de Globo Copatel que había dado aquí en Santa Fe, estábamos en campaña todavía, él hablaba de industrializar la ruralidad. No, es decir, vamos a poner a elaborar un poco más, porque eso de quedarse en casa a ver cómo crecen las plantas, no va a andar porque los productos van a valer lo que valen y no van a valer mucho más. Entonces vaya pensando en otra cosa, usted que vive en el campo. No, dice, no, que se venda al campo y vive de renta, pero... Un ejemplo de eso que era impensado tiempo atrás, o a lo mejor una década atrás, es lo que acontece con los biocombustibles. En el concepto de industrializar la ruralidad, es decir, de vender el producto primario, el poroto de soja, obviamente algo digamos que no es nuevo, sino que lleva muchas décadas, el aceite de soja, pero también el surgimiento de la posibilidad de hacer combustible, digamos, a partir de las oleaginosas, es un concepto, por ejemplo, que tiene que ver con industrializar la ruralidad y que en definitiva, cuando crece el precio del petróleo, arrastra de alguna manera el precio del biocombustible, con lo cual es un valor agregado que el día de mañana, ahora con la caída del precio del petróleo, ha generado situaciones de vaivenes, pero ese es el concepto, de encontrarle nuevos usos a un bien que... Sí, pero ojo, cayó el precio del petróleo, pero los combustibles internos no bajaron.
O sea, no se ha aprovechado la situación para... Menos mal que no bajaron para lo que hacen biodiesel. Se ha aprovechado la situación, entiendo, para recuperar la diferencia que venían teniendo los precios internos con los precios internacionales, porque una de las tendencias que ha habido en todo este tiempo es que se ha anclado el precio de los combustibles y eso también ha motivado el desabastecimiento que hubo durante mucho tiempo. Volviendo al tema del campo, porque este programa se ve en varias localidades de la zona, Esperanza, inclusive ciudad de origen, donde según Martín hay mucha gente que nos mira, ¿cierto? Decía, como dicen los economistas, los que están en el tema financiero, vamos a tener que diversificar el portafolio en el campo. O sea, hacer varias cosas para que entre un flujo de plata de acá, otro flujo de plata de acá. Es decir, hoy el valor del dinero, el valor tiempo del dinero, implica que en el mismo espacio uno pueda tener distintas actividades que se retroalimenten, donde el producto de una sea un bien intermedio de otra, como el caso típico donde lo que produce una determinada actividad se transforma en un insumo o materia prima de otra, y al mismo tiempo esté generando flujos de efectivo durante todo el año, y no el problema que el financiamiento, el costo del financiamiento es la clásica producción donde uno tiene que soportar un determinado año para la siembra, el laboreo y demás, y tener los ingresos una vez al año. Entonces, la diversificación implica también un cambio en el manejo de la administración financiera del negocio, debido a que uno está permanentemente haciendo, acompasando de una mejor manera la salida y la entrada de efectivo.